la construcción social de la realidad de Berger y López. Este libro se encuentra dividido en tres partes. La primera hace referencia a los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana. Este a su vez está dividido como en tres subtemas, por así decirlo, en el que la primera hablan de la realidad de la vida cotidiana. Esta expresa que existen múltiples realidades. La realidad por excelencia hace referencia a la vida cotidiana. Este se presenta en un mundo subjetivo, o sea, es decir, un mundo en el que comparto con otros, lo cual hace referencia en que estamos en constante interacción con los demás, puesto que somos seres sociales por naturaleza. En una segunda parte, un segundo apartado, hablan de la interacción social de la vida cotidiana, diferente a la realidad de la vida cotidiana. En esta interacción encontramos que tenemos interacción, o sea, es una interacción cara a cara. En una primera instancia, todo ese tipo de palabras que intercambiamos con otras personas y que hacen que nos podamos comunicar. En una segunda instancia, los gestos hacen referencia a los gestos de otra manera de comunicarnos con otras personas. Y otra tercera instancia se refiere a la tipificación. Estos son todos estos factores que hacen que determinemos a las personas en un cierto sector o rango. En un tercer apartado, estos se refieren al lenguaje y el conocimiento en la vida cotidiana. Expresa en el principio que la constituyente objetiva de la realidad ya no utilizamos el cara a cara en esta sección, sino que lo reemplazamos por un objeto. Ellos se refieren a este apartado, esta sección, a las objetivaciones, y continúan haciendo referencia a esto. ¿Qué quiere decir las objetivaciones? Hacen referencia a los objetos que intercambiamos para comunicarnos con las demás personas. También en una sección explican que la expresividad humana es capaz de objetivarse, o sea, se manifiesta en productos de la actividad humana. Esto pues tiene el resultado que cómo el objeto se convierte en medio de comunicación. También aquí hacen referencia a los signos y los símbolos. En cuanto a los signos, es el objeto que queremos comunicar a la otra persona algo. Y los símbolos hacen referencia al método de comunicación en el que no existe ni lenguaje ni signo, en el que nos damos cuenta que nos quieren comunicar algo. Uno es para el que uno comunica algo, ¿sí? Es el objeto que queremos comunicar, y el otro es el que uno nos da cuenta de que nos quieren comunicar algo. La segunda parte de este libro trata de la sociedad como realidad objetiva. Esta a su vez está dividido en dos partes. Primero la institucionalización y luego la legitimación. La institucionalización señalan la importancia de esta misma como medio para objetivar la realidad. Esto partiendo de la base de que la naturaleza del ser humano no radica en lo biológico, sino que predomina lo social sobre los instintos, calificándolos como indeterminados y sin dirección definida. Esta indeterminación biológica determina la necesidad de construir una realidad social externa al individuo, una realidad construida y artificial. Ellos en una frase expresan esto, en el que dice que solo hay naturaleza humana en el sentido de que ciertas constantes antropológicas delimitan y permiten sus formaciones socioculturales. Ellos toman las premisas del internacionalismo simbólico y las características de la acción conjunta propuestas por Blumer, particularmente la presencia de elementos estables y reiterativos, al plantear que las actividades humanas
están sujetas a la habituación como aspecto previo a la institucionalización. Ellos definen la institucionalización como la tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores. La institucionalización es sinónimo de objetivación debido a que las instituciones se caracterizan por su historicidad y control social. Cuando una acción trasciende el momento histórico en el que se llevó a cabo, pasa a ser una experiencia externa del sujeto. Lo internaliza como parte de la realidad objetiva, dando lugar al proceso de objetivación e intersubjetividad, proceso que se caracteriza por ser dialéctico, punto clave que nos remite a la denominada doble hermenéutica entre el sentido común y el conocimiento científico, es decir, entre lo subjetivo y lo objetivo. La última parte de este libro corresponde a la sociedad como realidad subjetiva, pero antes de esto vale la pena resaltar que existen 3 etapas dentro del proceso de objetivación y subjetivación. ¿Sí? La primera nos referimos a la externalidad, o ellos se refieren a la externalidad. La segunda, la objetivación, y la tercera, la internalización. Dentro de esta última parte, como la sociedad como realidad subjetiva, nos encontramos con la internalización de la realidad. Esto se subdivide en 3 partes a su vez, en el cual trata la primera de la socialización primaria, que es la primera parte que tienen los individuos, la primera socialización que le ocurre al individuo y se le da en el seno de la familia. La familia es lo más importante o la característica más relevante que tiene en esta socialización. La socialización secundaria corresponde al proceso en el cual el sujeto ya socializado lleva a cabo el proceso de objetivación en otros ámbitos que no son el familiar. Ya no solamente la familia es lo más importante, sino se expande a otros ámbitos. Los autores acotan de que el proceso de socialización siempre se da dentro de un contexto de estructura social, de tal modo que la forma en que el sujeto se socializa depende de la estructura en la que esté. Por último, dentro de esta sección tenemos el mantenimiento de la realidad. Ya hay 2 tipos de mantenimiento de la realidad: mantenimiento de rutina y mantenimiento de crisis. El primero está destinado a mantener la realidad internalizada en la vida cotidiana. O sea, se concreta en rutinas. Esto se experimenta por rutinas, el mantenimiento de la realidad a través de las rutinas. Y la segunda se concreta en las situaciones por crisis o situación de crisis. En esta última sección también nos encontramos con la internalización y estructura social. Ello hace referencia a que la socialización siempre se efectúa en el contexto de una estructura social específica. El análisis microsociológico socioestructurales de los fenómenos de internalización debe siempre tener como trasfondo una comprensión macrosociológica de sus aspectos estructurales. Tercer subtema de la sociedad como realidad subjetiva, encontramos teorías de la identidad. Se refiere o hacen referencia a que es un elemento clave en la realidad subjetiva y se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se forma por procesos sociales y se cristaliza y se mantiene, modifica o reforma por las relaciones sociales, cuyos procesos se determinan por la estructura social. Las identidades producidas por el interjuego del organismo, conciencia individual y estructura social reaccionan sobre la estructura social dada. Las sociedades tienen historias en cuyo curso emergen identidades específicas, pero son historias hechas por hombres que poseen identidades específicas.
Teniendo en cuenta esta dialéctica, se puede evitar la noción errónea de identidades colectivas sin tener que recurrir a la singularidad de la existencia individual. Las estructuras, ellos hacen mención también que las estructuras sociales históricas específicas engendran tipos de identidad reconocibles en casos individuales. Como un ejemplo, los neoyorquinos reconocen su identidad y se reconocen que son diferentes de los franceses. También textualmente ellos lo expresan en una frase que dice que la identidad es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. Las teorías sobre la identidad siempre se hallan insertas en una interpretación más general de la realidad. Están empotradas dentro del universo simbólico y sus legitimaciones teóricas. El último subtítulo hablan de organismo e identidad. Esto pues va reafirmando la importancia de la identidad en la realidad subjetiva. En esta parte afirman que la dialéctica entre la naturaleza y el mundo socialmente construido del propio organismo humano se transforma. En esa misma dialéctica el hombre produce la realidad y por tanto se produce a sí mismo. Expresan que en el individuo totalmente socializado existe una dialéctica interna continua entre la realidad y su sustrato biológico. El individuo sigue experimentándose como un organismo separado de las objetivaciones socialmente derivadas de sí mismo, a veces en oposición a ellas. Esta dialéctica suele aprehenderse como una lucha entre un yo superior y uno inferior, equiparados respectivamente con la identidad social y con la animalidad presocial y posiblemente antisocial.